Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que ha captado la atención de miles de fans alrededor del globo. Sí, amigos, vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre ese inesperado y francamente sorprendente giro en la vida de dos de las estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo: escándalo, ex de Hande Erçel demanda a Kerem Bürsin. Todo sobre el caso. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de este asunto que ha sacudido los cimientos de la fama turca. La noticia de que el exnovio de Hande Erçel, Murat Akdoğan, ha decidido emprender acciones legales contra Kerem Bürsin ha caído como una bomba. Para quienes no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en la serie Sen Kalkam, mantuvieron una relación sentimental que lamentablemente llegó a su fin. Sin embargo, parece que la historia no terminó ahí para todos los involucrados. Ahora el ex de Hande, Murat Akdoğan, que se mantuvo relativamente al margen del ojo público durante la relación de Hande con Kerem, ha decidido dar un paso al frente y presentar una demanda contra Kerem. ¿Los motivos? Esa es precisamente la pregunta del millón, y vamos a intentar responderla con la información que ha ido saliendo a la luz en los medios turcos. Primero pongamos un poco de contexto. Hande Erçel, una de las actrices turcas más influyentes y seguidas a nivel mundial, y Kerem Bürsin, otro actor consolidado con una base de fans masiva, vivieron una historia de amor que cautivó a millones. Su relación, que comenzó durante las grabaciones de la exitosa serie, se convirtió en tema de conversación constante, y sus seguidores esperaban con ansias cada actualización sobre su vida juntos. Sin embargo, tras un tiempo, la pareja anunció su separación, un hecho que, si bien fue lamentado por muchos, parecía ser una decisión consensuada y pacífica. El fin de su relación marcó el final de una era para sus fans, pero no se esperaban las repercusiones que esto traería, o al menos, que un tercero tomara la iniciativa de una demanda. Ahora hablemos del exnovio de Hande, Murat Akdoğan. Aunque no tan expuesto mediáticamente como Hande o Kerem, Murat es un hombre de negocios, y su relación con Hande fue pública en su momento. Se sabe que tuvieron una relación significativa antes de que Hande conociera a Kerem. Durante el tiempo que Hande y Kerem estuvieron juntos, Murat pareció haber mantenido un perfil bajo, respetando el espacio de su expareja y su nueva relación. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado, y ahora ha decidido actuar. La gran pregunta es, ¿qué lo ha llevado a demandar a Kerem Bürsin? Según los reportes de la prensa turca, la demanda presentada por Murat Akdoğan contra Kerem Bürsin se centra, presuntamente, en acusaciones de difamación y daños a la reputación. Se especula que Murat Akdoğan siente que Kerem Bürsin ha estado haciendo declaraciones o acciones que han perjudicado su imagen pública y profesional. Es importante recalcar que hasta ahora, gran parte de esta información proviene de fuentes mediáticas, y los detalles exactos de la demanda aún no han sido confirmados oficialmente por ninguna de las partes involucradas. La ley turca, al igual que en muchos otros países, permite a las personas emprender acciones legales si sienten que su honor y reputación han sido menoscabados. Para entender mejor este escenario, debemos considerar varios puntos. Primero, las dinámicas de las relaciones pasadas y presentes pueden ser complejas. Aunque la relación entre Hande y Kerem haya terminado, las conexiones y percepciones que existían antes de su ruptura a menudo dejan huellas. Si Murat Akdoğan considera que Kerem Bürsin ha actuado de manera inapropiada o ha difundido información falsa sobre él, es natural que busque una vía legal para defenderse. La difamación es un delito grave en muchos sistemas legales, y las acusaciones de este tipo pueden tener consecuencias significativas. Otro aspecto a considerar es la atención mediática que rodea a figuras públicas como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Cualquier controversia, por pequeña que sea, tiende a magnificarse y a ser objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y los fans. Esto puede crear un ambiente donde las acciones, incluso las aparentemente inocuas, pueden ser interpretadas de diversas maneras y potencialmente generar conflictos.
Si Kerem Bürsin hizo alguna declaración o tuvo algún comportamiento que Murat Akdoğan percibió como un ataque directo a su persona, la presión pública y mediática podría haberle impulsado a tomar esta medida. Es crucial recordar que hasta el momento, no tenemos la versión completa de los hechos desde la perspectiva de Kerem Bürsin. Lo que se ha filtrado a los medios podría ser solo una parte de la historia. Los abogados de Kerem seguramente estarán trabajando en una defensa y en la respuesta adecuada a estas acusaciones. En el mundo legal, las pruebas son fundamentales, y la veracidad de las afirmaciones de Murat Akdoğan deberá ser demostrada ante un tribunal. Analizando el posible trasfondo de esta demanda, uno podría preguntarse si existe alguna animosidad persistente entre Murat Akdoğan y Kerem Bürsin, o si esto es simplemente una cuestión de defender la propia imagen. A veces en estas situaciones, los sentimientos personales y las rencillas pasadas pueden jugar un papel importante. Sin embargo, también es posible que Murat Akdoğan esté actuando puramente por principios, buscando corregir lo que él considera una injusticia. Los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin han reaccionado de diversas maneras ante esta noticia. Algunos han mostrado su apoyo a Kerem, defendiendo su inocencia y acusando a Murat Akdoğan de buscar notoriedad. Otros, quizás más empáticos con la situación de Murat, han preferido mantener una postura neutral hasta que se aclaren los hechos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones y opiniones, lo que demuestra el gran interés que genera todo lo relacionado con estas celebridades. Es importante destacar que la información que circula en los medios puede ser sensacionalista y no siempre reflejar la realidad completa. Los comunicados de prensa oficiales, si los hay, serán la fuente más confiable para entender la magnitud y la veracidad de estas acusaciones. Por ahora nos encontramos en una fase de incertidumbre, donde los hechos aún no están completamente establecidos. ¿Qué implicaciones podría tener esta demanda para Kerem Bürsin? Si las acusaciones resultan ser infundadas, Kerem podría ser absuelto y su reputación intacta. Sin embargo, el simple hecho de estar involucrado en un proceso legal puede generar estrés y afectar su imagen pública. Si por el contrario se encontraran pruebas que respalden las acusaciones, Kerem podría enfrentar consecuencias legales, que podrían incluir multas o incluso otras sanciones, dependiendo de la gravedad de la difamación. En cuanto a Hande Erçel, aunque ella no es una parte directa en la demanda, es innegable que esta situación la afecta indirectamente. Al ser la expareja de ambos hombres, su nombre está inevitablemente ligado a esta controversia. Es probable que sus fans estén preocupados por su bienestar y por cómo esta situación pueda impactarla. A menudo en estos casos las celebridades intentan mantener la calma y la discreción, dejando que los asuntos legales sigan su curso sin interferir públicamente. Los próximos pasos en este caso serán cruciales. Se espera que los abogados de ambas partes presenten sus argumentos y pruebas ante el tribunal. La prensa turca estará siguiendo de cerca cada desarrollo y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados. El proceso legal puede ser largo y complejo, y hasta que no haya una resolución oficial, toda la información debe ser tratada con cautela. Este incidente nos recuerda que, detrás de las pantallas y las alfombras rojas, las celebridades son personas con vidas privadas que también enfrentan desafíos y conflictos. La exposición pública tiene sus ventajas, pero también sus desventajas y a veces las relaciones personales, tanto las pasadas como las presentes, pueden generar situaciones inesperadas. Si reflexionamos sobre la importancia de la reputación en el mundo del entretenimiento, es fácil entender por qué una acusación de difamación puede ser tomada tan en serio. La imagen pública de un actor o actriz es su activo más valioso, y cualquier daño a esa imagen puede tener repercusiones en su carrera. Por lo tanto, no es sorprendente que Murat Akdoğan haya decidido emprender acciones legales y siente que su reputación ha sido atacada. Otra pregunta que surge es si Hande Erçel ha hecho alguna declaración al respecto. Hasta donde se sabe, Hande ha mantenido un silencio prudente sobre esta situación. En estos casos, es común que las personas involucradas intenten no añadir leña al fuego, permitiendo que la situación se desarrolle sin una intervención pública adicional. Su enfoque probablemente esté en su carrera y en mantener la paz en su vida personal. En conclusión, el escándalo que involucra la demanda de Murat Akdoğan a Kerem Bürsin es un tema complejo con múltiples capas. Lo que sabemos hasta ahora es que el exnovio de Hande Erçel ha iniciado acciones legales contra el exprometido de ella, alegan. Difamación y daños a la reputación. Las razones exactas y las pruebas que sustentan estas acusaciones aún están por ser completamente reveladas y validadas por un tribunal.
Este caso pone de manifiesto las complejidades de las relaciones interpersonales, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Hemos desgranado los puntos clave: la fama de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la entrada en escena de Murat Akdoğan, la naturaleza de las acusaciones de difamación y las posibles implicaciones para todas las partes involucradas. Es un recordatorio de que a pesar de la imagen glamurosa que a menudo proyectan las celebridades, sus vidas también están sujetas a los altibajos de las relaciones humanas y a las complejidades del sistema legal. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su interés y su tiempo son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta noticia. ¿Creen que las acusaciones tienen fundamento? ¿Qué opinan sobre el papel de la prensa en estos casos? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y generar debate constructivo. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente entretenido, les pedimos de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Gracias de nuevo por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.